Y comparto mi pantalla. Entonces, como les decía, aquí nada más copié de nuevo el problema que les había dejado para que lo checaran. Y lo que decía era que encontraran las tangentes horizontales y verticales de esta curva definida por estas ecuaciones. Y ver dónde es cóncava hacia arriba o dónde es cóncava hacia abajo, ¿no? O sea, aplicar criterio de segunda derivada. Entonces, bueno, aquí rápidamente ya recordando la ecuación que ya teníamos, que la derivada con respecto de y con respecto de x es la derivada de y con respecto de t entre la derivada de x con respecto de t, ¿no? Ya vimos que esto sale de regla de la cadena y nos está diciendo cómo es el cambio de y con respecto a x, ¿no? Aunque sepamos que y directamente depende del parámetro t. Entonces, directamente derivo, me queda 3t cuadrada menos 3, aquí lo escribí de una forma más simplificada. Digo, no sé si me ayude o no, pero bueno, se veía clara, rápidamente que fácilmente se podía escribir así, ¿no? Y la derivada de x con respecto de t, igual, ¿no? Tenemos en este caso que me queda 2t. Bien, entonces ahora sí, para sacar las tangentes horizontales y verticales, lo que queremos es, ya habíamos dicho que cuando dy en dt es igual a 0, es decir, cuando esto es igual a 0, es una tangente horizontal, siempre que se cumpla que dx sobre dt sea distinto de 0, ¿no? Entonces, se ve que en este punto se hace 0 cuando t es igual a más menos 1, ¿no? Digo, directamente de aquí despejarlo, ¿no? Y se cumple en ese caso que para t igual a más menos 1, dx en dt es distinto de 0, ¿no? Entonces no tenemos problemas ahí. Y entonces ya de tener esta t despejada, bueno, nada más que conocemos sus valores de más menos 1, directamente me voy a la ecuación original y veo en qué punto se está ocurriendo ese caso que me da tangentes horizontales, ¿no? Entonces pongo el más 1, sustituido en x y sustituido en y me queda 1, menos 2. Y luego pongo menos 1, sustituido en x y me va a quedar 1,2 positivo, ¿no? Que ya viéndolo acá en la gráfica que ya conocíamos, pues sí, ¿no? Se cumple que en este punto se tiene una tangente horizontal y en este otro punto también se tiene una tangente horizontal, ¿no? Ya tenemos esos dos puntos, que es parte de lo que nos pedía el problema, ¿no? Luego nos vemos a la tangente vertical, pues directamente ya sabemos que es cuando esto de aquí se nos hace 0, entonces eso solamente ocurre cuando t es igual a 0, ¿no? Que es cuando tenemos este punto, ¿no? También lo podemos ir a sustituir en nuestra ecuación y nos va a quedar que es para el punto 0,0, ¿no? Que es como se ve en la gráfica y sale analíticamente todo bien, ¿no? Entonces, bueno, de momento así nada más son esas las ecuaciones para las tangentes horizontales y verticales, pero vamos a ver si podemos seguir analizando un poco más. Entonces acá les pongo. Por otro lado, también podemos, por ejemplo, de este valor que tengo aquí, puedo encontrar qué puntos o en qué valor de t atraviesa el eje de las, el eje de las x. Porque aquí lo que me interesa ver, bueno, cómo se está comportando aquí se cruza, ¿no? Pero ¿por qué este cruce cómo se está dando por un lado y por otro lado qué pendientes tengo ahí? Digo, nada más para terminar de escribir la ecuación, ¿no? Despejamos entonces y entonces, bueno, aquí tengo que para t igual a 0 hay un cruce y para t igual a más menos raíz de 3 hay otra vez el cruce, ¿no? Entonces yo ya sé para qué valor de t se cumple, podría sustituirlo aquí en los valores de x y y nada más para ver exactamente a qué valor de x, bueno, yo ya lo conozco, ¿no? Pero para ver qué valor de x está ocurriendo el cruce. Pero por otro lado también ese punto lo puedo sustituir en la derivada que ya conocía. Entonces directamente esta es la ecuación total de la derivada, ya tengo el dy en dt sobre dx en dt, que lo evalúo en el punto. En el punto entonces es cuando es más menos raíz de 3, aquí lo sustituí, como tengo un cuadrado, entonces no me importa el signo, me queda 3 positivo, y aquí sí lo dejo explícitamente el más menos raíz de 3, ¿no? Entonces haciendo ya un poquito de álgebra, me queda que esto, ¿no? Entonces, en t, bueno, cuando tenemos un t de menos raíz de 3, la función va a ser decreciente. Es decir, tenemos este comportamiento, ¿no?
O sea, la pendiente, bueno, más bien, aquí me equivoqué, ¿verdad? La pendiente es negativa. Eh, bueno, sí. En realidad nada más estamos sacando eso, ¿no? Y entonces la pendiente negativa sí se ve que es esta de acá, ¿no? Por eso es que va en esa posición. Eh, la pendiente. Iba, iba, ¿no? Digo, se ve muy claramente. Y en T es positiva, ¿no? Que va a ser entonces para T de menos raíz de 3 tengo entonces que va para acá. Y entonces en esta orden se está barriendo, ¿verdad? También lo podemos ya directamente de ahí ver, ¿no? Que primero pasa por aquí y luego pasa otra vez por acá, ¿no? Lo que es importante también ver cuando, bueno, sacando estos puntos, es que no está pasando por este punto al mismo tiempo, no pasa en diferentes instantes de tiempo, como se va barriendo, ¿no? Primero pasa cuando es menos raíz de 3, el, el parámetro sigue corriendo y vuelve a pasar cuando es menos raíz de 3, ¿no? Entonces en un futuro, digamos, puede ser que pase. Es positiva. Bien, entonces ya sabemos cómo es la pendiente en este punto, ya conocemos las pendientes en estos puntos, ya sabemos en qué dirección se está barriendo la curva, ya nos faltaría ver el criterio de concavidad, ¿no? Entonces sacamos la segunda derivada tal cual la teníamos definida, la segunda derivada de y con respecto de x es igual a la derivada con respecto de t de la derivada y con respecto de x entre la derivada de x con respecto de t, ¿no? Entonces directamente a esta ecuación que tengo aquí aplico la derivada de un cociente, ya lo tengo aquí escrito, nada, simplemente lo simplifico y llego a esta ecuación de acá. Y que ahí nada más revisen que no se me ha ido nada del álgebra. Y aquí lo que se ve, por ejemplo, que en este caso, como en el numerador tengo t cuadrada, ese siempre va a ser positivo, no hay problema. Entonces vemos que el denominador es el único que me va a decir cuál es el signo de la segunda derivada, ¿no? Entonces, y porque está al cubo, ¿no? Y ya sabemos también cómo es la gráfica de una ecuación al cubo. Entonces, cuando t es menor que 0, la segunda derivada es menor que 0, y para t mayor que 0, la segunda derivada es mayor que 0, por este caso el denominador, el de arriba, no me preocupa. Y entonces ya puedo aplicar directamente el criterio, ¿no? Y se ve aquí que exactamente, ¿no? Y el cambio va a ser cuando sea igual a 0, ¿no? Es decir, cuando estemos en este punto. Entonces, en este caso tengo que es cóncava hacia abajo, y en este caso tenemos, después del punto, que es cóncava hacia arriba, ¿no? Se ve entonces que sí, se cumple, ¿no? Para una ecuación ahorita vista en el plano, ¿no? Pero bueno, ya tenemos una forma de darnos cuenta, bueno, de empezar a describirla, ¿no? Si no tuviéramos la gráfica, de todos modos ya más o menos nos podemos dar una idea de cómo es su comportamiento, ¿no? Nada más me faltó aquí encontrar qué punto es este, digo, analíticamente, porque se ve claramente que es el 3, pero pues búsquenlo, nada más sustitúyenlo en la ecuación que les di, busquen exactamente en qué punto está ocurriendo que atraviesa el eje de las X, ¿no? Entonces, bueno, ya, esa era digamos, la pregunta que les había quedado de la clase pasada. Y entonces, como les decía, ahora vamos nuevamente también a retomar este tema de longitud de arco, porque vamos a ver cómo la podemos aplicar ahora a curvas más generales, ¿no? La vez pasada nada fue como algo muy rápido para poder sacar superficies. Entonces, así de un punto de vista muy simplista tal vez, la longitud de arco la podríamos pensar como si nosotros teníamos una curva y le ajustamos un trozo de cuerda que pudiéramos después manipular. La longitud de esta curva sería la longitud del trozo de cuerda, que después podemos llevarnos, lo podemos estirar y podríamos medir con una regla, ¿no? Digo, visto desde un punto muy simplista, esa es la idea de lo que queremos obtener, ¿no? Sin embargo, esto podría ser muy complejo si tenemos una curva muy complicada, ¿no? Con muchas curvas, con muchas vueltas, entonces tenemos que encontrar una forma más formal de encontrar esto, ¿no? Entonces, lo que hacemos es pensar en un polígono. Si nosotros recordamos cómo son los polígonos, básicamente, si queremos conocer su longitud, es medir cada uno de estos tramitos, cada uno de los lados que conforman el polígono para encontrar el perímetro, y ya, encontramos el perímetro total, ¿no? Entonces, esa va a ser la idea, que nosotros podamos tomar estos segmentos que vamos a ajustar a la recta, a la curva,
y vamos a ver cómo los podemos medir, ¿no? Entonces la idea, por ejemplo, si tenemos una curva, vamos a denotarla por C, que está dada por la ecuación y igual a f de x, y vamos a pensar que está definida en este intervalo, ¿no? Entonces nosotros podemos podemos dividir la curva en pequeños intervalos. Lo que va a ser importante es que en este caso, por ejemplo, vamos a ponerlos que todos sean de longitud delta x, ¿no? Todos tienen el mismo tamaño, ¿no? Y entonces hacemos exactamente como está el dibujo aquí, ¿no? Tenemos mi curva en azul y le vamos a definiendo estos intervalos, longitud delta x, y esos intervalos me definen puntos, ¿no? Y yo puedo ir asignando un polígono, una línea poligonal que me va a dar una aproximación de la longitud de esta curva, ¿no? Yo puedo más o menos darme cuenta que si sumo las distancias de la curva roja o de las rectas rojas, va a ser muy próxima o muy similar a la curva azul que tenemos aquí, ¿no? Entonces, esa va a ser la idea, ¿no? Y ya ve también que si voy haciendo el intervalo más pequeñito, estas longitudes se van pareciendo mucho más, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se parecen bastante, aquí no tanto. Se ve que la curva roja es un poco bastante más chica que el azul, ¿no? Pero ya tenemos una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, la longitud directamente de la curva la podemos definir como la suma de estos pequeños intervalos y hacemos luego que el límite tienda a infinito, ¿no? Es decir, el número de intervalos que estoy yo definiendo voy a hacer que tienda a infinito. Que eso ya también sabemos que tiene toda la cara de una suma de Riemann, ¿verdad? Lo que nos quedaría aquí para esta ecuación es cómo voy a definir este segmento. Yo nada más lo definí como la distancia que hay entre P0 y P1 o la distancia que hay entre P2 y P1 y así, ¿no? Las distintas distancias que hay de cada uno de los segmentos. Pero todavía no tenemos una metodología para medirla. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Si nosotros hacemos un acercamiento a este intervalo, vamos a ver que tenemos este comportamiento, ¿no? Y si quisiéramos sacar la distancia entre Pi menos 1 a Pi, pues directamente podríamos utilizar sus coordenadas cartesianas, ¿no? De forma que Pi menos 1, o bueno, este intervalo va a ser xi menos 1 al cuadrado más yi menos 1 al cuadrado, ¿no? Directamente sale nada más sustituyendo, ¿no? Y esto lo podría reescribir de esta forma, ¿no? Como delta x cuadrada más delta y cuadrado. Ahora, si nos vamos a la definición de la recta en el plano, en la ecuación de punto pendiente, yo también podría escribir esto de aquí, que es la que tenía acá, de esta manera, ¿no? Esto es igual a f de xi menos f de xi menos 1, es decir, la función evaluada en los puntos, y eso es igual a la derivada de f, ya considerando que conozco la función que me está definiendo esa curva, evaluada en x asterisco, xi asterisco. Aquí le llamo asterisco porque puede ser un punto que esté en cualquier parte de este intervalo, ¿no? De este segmento de la recta. Entonces, y eso está multiplicado por xi menos 1, ¿no? Y ya, directamente entonces esto le aplicamos la definición que teníamos, entonces esto es delta y es igual a la derivada por delta de x, ¿no? De hecho, aquí me quedaría x. xi, bueno, ahí lo voy a dejar así porque esta tendría que ser delta xi, pero como sabemos que todos son iguales, pues lo puedo dejar así, ¿no? Y bien, entonces ahora tenemos la diferencial que tengo aquí. ¿Cómo la puedo yo escribir? Bueno, ya tomando un cacho muy pequeñito, si me voy haciendo más pequeñito, esto lo puedo ver como una diferencial que está definida a través de la derivada, que ya habíamos visto cómo se podía escribir los diferenciales a través del concepto de derivada, ¿no? Entonces, tengo que el segmento definido de esta forma, como lo había visto ya, lo puedo reescribir de esta manera, tomando la definición que ya tenía para delta y, y esto simplemente lo puedo pues factorizar, ¿no? Tengo aquí delta de x al cuadrado, lo saco de la raíz, lo puedo ver así, y aquí me queda 1 más la derivada de la función evaluada en un punto que está dentro de ese intervalo, ¿no? Entonces directamente me lo llevo a la ecuación que ya tenía, que esta era para la longitud de arco, la sustituyo, me queda igual mi suma de Riemann, escrita con la suma y el límite,
y entonces ya directamente lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Ya utilizando la notación de Leibniz, me lo puedo llevar a la forma que ya tenemos, ¿no? Y esto en realidad ya era algo que habíamos discutido, bueno, por ahí de marzo, creo, más o menos ya habíamos hecho esta demostración, ¿no? O esta deducción. Pero ya, más o menos tenemos entonces la ecuación, ¿no? Y bueno, también lo podemos escribir así o lo podemos escribir así, ¿no? Con el dy en dx, como ustedes lo quieran ver, como sea más fácil, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos es un ejemplo sencillo, ¿no? Si tenemos una parábola definida como y cuadrada igual a x cúbica y queremos calcular su longitud entre los puntos 1,1 y 4,8, entonces, bueno, podemos aplicar directamente la ecuación, ¿no? Entonces, bueno, esta o esta ya saben que es equivalente. Lo que necesitamos es tener primero la derivada, elevarla al cuadrado y sacar la raíz, ¿no? Entonces, obtenemos la derivada. En este caso, bueno, reescribo la ecuación de esta forma. Así que, bueno, ahorita comentamos si la podríamos hacer de la otra forma. Pero de manera de despejo y, ¿no? Entonces, despejando y me va a quedar que x es igual a, bueno, x a la 3 medios. Derivo, me va a quedar de y en dx igual a 3 medios por x a la 1 medio. Sustituyo el valor de la derivada en bueno, en el caso que tenía de longitud de arco, obviamente está al cuadrado, entonces me va a quedar esto de 9 cuartos por x, ¿no? Tal cual lo tengo aquí. Obviamente estamos haciendo la suma sobre x, entonces nada más nos preocupan x de dónde a dónde cambia, ¿no? Entonces por eso hacemos la integral de 1 a 4. Y esta, bueno, esta está sencilla para resolver. Directamente ponemos que u es igual a 1 más 9 cuartos de x. De u entonces va a ser 9 sobre 4 de x. Y directamente lo sustituimos aquí. Entonces ya me va a quedar que la raíz de u por mi d, bueno, mi diferencial de x, que tiene esta forma. Y aquí lo único que hice fue sustituir los valores para los nuevos límites de integración. En ese caso tendría, cuando x es igual a 1, voy a tener 1 más 9 cuartos, que me va a dar 13 cuartos. Y cuando x es igual a 4, me va a quedar 1 más 9, 10, ¿no? Entonces son mis límites de integración que voy a ocupar. Y ya puedo hacer directamente la integral, ¿no? Entonces saco el 4 novenos, los límites se quedan, hago la integral de la raíz de u. Eso me va a quedar entonces 2 tercios de u a la 3 medios, ¿no? Evaluado en 10 y en 13 cuartos. Entonces directamente, bueno, ya hacemos la multiplicación, lo factorizo y queda esto de aquí, ¿no? Ya eso, bueno, ya no hice la operación, pero bueno, ya está sencilla, nada más tendría que meterla en una calculadora y ya tiene bueno, el valor del longitud de arco, ¿no? Ahora, bueno, nada más antes de regresar un poquito a este problema, déjenme, veo esto de acá abajo. También podríamos tener la curva escrita de esta forma, es decir, x igual a g de y, ¿no? En lugar de y igual a bueno, como la teníamos aquí, que fue una función que depende de x, podría tener una función que depende de y más bien. Y podemos tener sus límites de dónde varía y. Podemos conocer, vamos a suponer que tenemos que la función está bien definida, es decir, es continua, entonces la puedo calcular sin ningún problema. Y en ese caso, viéndola de esa forma, yo tendría mi longitud de arco escrita de esta manera. Ahora, esta de acá, por ejemplo, la que acabamos de resolver, ustedes podrían decir, bueno, podríamos resolverla al revés, ¿no? Es decir, que yo más bien despejo x en lugar de y me va a quedar que x es igual a y a la 2 tercios, ¿no? El problema ahí, por ejemplo, bueno, háganlo con calma el procedimiento, no lo voy a hacer aquí porque, bueno, ya no tengo mucho espacio, pero si se fijan van a llegar a una determinación en algún punto, ¿no? Y a una ecuación que es más compleja para obtener la solución, ¿no? Entonces podríamos hacer la longitud no debe de cambiar, ¿no? Ya sea que me esté fijando cómo está cambiando X o cómo está cambiando Y, pero el problema es que en algunos casos es más complicada una que otra, ¿no? Esta, por ejemplo, quedó muy fácil, 1 más 9 cuartos a la X, porque tenía 2 aquí, pero si se fijan en el otro caso, como me está quedando X igual a Y a la 2 tercios, cuando la derive, va a quedar algo más complejo, y cuando le elevo al cuadrado me queda algo así como algo entre 1 entre y sexta, ¿no? Sí, 1 entre y a la 6, ¿no? Entonces eso sí es más complejo, ¿no? Entonces nada más para que vean que las diferentes formas de hacerlo nada más dependerá de cuál es más sencillo de resolver una de la otra, ¿no? Pero se puede resolver
o bueno, se podría resolver o se podría plantear la ecuación para resolver como depende, que dependa de X o para resolver a que dependa de Y, ¿no? Nada más va a ser una más difícil que la otra. Pero bueno, ese nada más es como comentario. Aquí, por ejemplo, nada más como tarea moral, ya saben. Les pongo que encuentren o que calculen la longitud de arco de esta función, ahora sí, poniendo X igual a Y cuadrada, ¿no? En este caso, no hay mucho problema para sacarla. La derivada me va a quedar 2y, al elevarla al cuadrado me va a quedar 4y cuadrada, y ya nada tienen que ver cómo resolverían esa integral, ¿no? Ya saben que como me va a quedar 1 más 4y cuadrada, entonces tienen que utilizar ahí una tangente, ¿no? Bueno, una integral por sustitución trigonométrica, y no hay mucho más problema, ¿no? Pero bueno, intenten este problema que sí es más sencillo. Si quieren inténtenlo nada más también plantear, nada más para que vean la ecuación cómo queda, para que se den cuenta que sí es una mucho más sencilla, ¿no? Pero bien, entonces, vamos ahora sí a las ecuaciones paramétricas, que son las con las que estamos trabajando ahora, ¿no? En este caso, bueno, de lo que ya estuvimos revisando la clase pasada, tenemos que la ecuación paramétrica se define como X, una función de un parámetro, y Y, otra función de otro parámetro, con el parámetro variando entre los valores conocidos, alfa y beta, ¿no? Entonces, si quisiéramos conocer la longitud de esta ecuación paramétrica, bueno, vamos a ponerle además que cumpla con esta condición, ¿no? Que la derivada con respecto de X con respecto de t sea mayor que 0, ¿no? Entonces, para que no se esté regresando la función, o sea, que siempre tenga comportamiento que va creciendo, por ejemplo, en una dirección y no se regresa, ¿no? Ahorita nada más por simpleza, vamos a ponerla con esta consideración, pero después la podemos relajar, la condición, ¿no? Entonces, ya que tenemos una función que es bonita, que no está nada regresando, entonces sí podemos regresar al cálculo. Ya teníamos la derivada, ya conocemos que la derivada se puede calcular así, con esta condición, y entonces directamente la aplicamos, ¿no? Tenemos también que la longitud de arco de una curva se puede calcular de esta forma, pero de y en dx yo ya la conozco, ¿no? En ese caso me quedaría dy en dt sobre dx sobre dt al cuadrado, ¿no? Directamente apliqué la definición de derivada a la definición que ya tenemos de longitud de arco. Y en este caso, por ejemplo, tengo mi diferencial de X, ¿no? Pero recordemos que el diferencial ahora depende de T. Entonces, al calcular ese diferencial oficialmente, yo tengo que aplicar su definición y entonces me queda definido como la derivada o el diferencial con respecto de T, ¿no? Es directamente por definición de diferencial. Entonces ya tengo escrito todo esto, bueno, nada más para ponerlo, este es mi de X, ¿no? Yo ya tengo esto escrito así, nada más vamos a simplificarlo. Por ejemplo, yo podría multiplicar y dividir toda la ecuación por por dx en dt, nada más para que escriba más simple, ¿no? Escribirlo más simple. Entonces, lo multiplico aquí y entonces ya me va a quedar este dx en dt al cuadrado, lo metí, me tengo que meterlo al cuadrado, y entonces como lo estaba multiplicando ahora, se me va lo que tenía aquí abajo, ¿no? Y nada más me va a quedar dx en dt al cuadrado más dy en dt al cuadrado, raíz de todo eso, ¿no? Y obviamente como dividí también entre dx en dt, como les decía, lo multipliqué y lo dividí, ese que estaba dividiendo me quita este término que tengo aquí. Y entonces ya nada más me queda la integral con respecto de t, ¿no? Que es algo muy bueno porque cada uno de mis parámetros nada más depende de t. De esta forma, entonces yo la ecuación que tenía ya la puedo reescribir de esta forma, y es con la que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, en este caso, un caso muy sencillo, si tenemos un círculo en donde x es igual a coseno de t, y igual a seno de t, y t va desde 0 a 2pi, entonces primero tenemos que derivar cada una de ellas, elevarlas al cuadrado, la derivamos, cada una de ellas, las elevamos al cuadrado y sacamos la raíz, ¿no? La raíz de las funciones. Entonces pues ya sabemos que esto de aquí me va a quedar un 1, ¿no? Entonces queda muy sencilla, nada más me queda la integral de 0 a 2pi de dt, ¿no? Y eso es 2pi. Como ya sabía que una circunferencia de radio 1, saco bueno, un círculo de radio 1, saco su circunferencia y me queda que es 2pi, ¿no? Ahora nada más como para ver cómo se está comportando esta ecuación. ¿Qué pasa si ahora tomamos el doble del parámetro? Ponemos coseno de 2t en lugar de coseno de t como tenía, y dejamos igual, que el intervalo del parámetro sea el mismo, ¿no? Es decir, que en principio le estaríamos dando, como ya revisamos en otras clases, le estaríamos dando 2 vueltas. Tendríamos que obtener esa longitud, ¿no?
Entonces, igualito, ¿no? Sacamos la raíz de x en dt al cuadrado y de y en dt al cuadrado. Y entonces al sacar la derivada por regla de la cadena, entonces me salga un 2. Al elevar al cuadrado me queda un 4, entonces me va a quedar 4 seno cuadrado de 2t más 4 coseno cuadrado de 2t, ¿no? Y entonces, bueno, podemos sacar el 4 de la raíz. Y esto de acá vuelve a ser exactamente lo mismo, ¿no? Yo sabía que el seno cuadrado de algo más el coseno cuadrado de algo, eso es igual a 1, ¿no? Sigue siendo, por Pitágoras, no importa que tengan el argumento, sigue siendo un 1, ¿no? Porque, bueno, estoy en un círculo unitario. Y entonces aquí me va a quedar, ya por la longitud de arco, la integral de 0 a 2pi multiplicada por 2 de dt. Entonces esto me queda 4pi, exactamente el doble como habíamos pensado que tendría que ser, ¿no? Entonces parece ser que todo está bien, ¿no? Bastante sencillo para calcular las longitudes de estas curvas, ¿no? De estas curvas paramétricas. Entonces, por ejemplo, ahorita también otra tarea que les dejo para que hagan, bueno, esta segunda hora que nos queda, que saquen la longitud de la cicloide, ¿no? La cicloide, no sé si la han visto, bueno, es un arco en donde lo que se forma como si tuvieras un círculo y nos fijamos en este punto y hacemos girar el círculo, entonces la curva que va a dibujar este punto sería, ahí, espérenme, se me acabó el espacio. Una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, imagínense que está del mismo tamaño todas, ¿no? Entonces, esa es la cicloide, ¿no? Entonces, lo que les pido es que calculen la longitud de uno de estos arcos. Aquí se ve que, por ejemplo, cuando termina la vuelta completa el círculo, pues va a llegar acá, ¿no? Va a volver a tocar la superficie donde está deslizando, ¿no? Entonces, esas son las ecuaciones que definen ese movimiento. Y entonces nada más calculen la longitud de un solo ciclo que tenemos aquí, ¿no? Es decir, de este punto a este punto. Entonces lo que vamos a tener es que con teta, aquí si se fijan el parámetro que estoy ocupando para hacer esta definición es teta, ¿no? R es cualquier valor, no hay problema, podemos dejarlo libre y así lo trabajamos, ¿no? Como una constante que después ya veríamos o se podría ver qué valor tiene. Entonces, igual, derívenlo, elévenlo al cuadrado, métanlo en la raíz y vean cuánto da cuando están haciendo la integral de 0 a 2pi. Ahora nada más como tip para resolverlo, aquí les va a quedar obviamente algo al cuadrado, seno cuadrado, coseno cuadrado. Entonces tienen que ver cómo lo resuelven, para lo cual pueden utilizar la identidad que teníamos que me relaciona el seno o el coseno al cuadrado con un ángulo doble, ¿no? Entonces, bueno, aquí no se los puse, nada, les puse la interrogación para que ustedes pues intenten recordarlo. Si no lo recuerdan, sería muy bueno que intentaran deducir, es algo relativamente sencillo de la deducción, pero así lo manejan más fácilmente. Digo, yo prefiero siempre intentar aprenderme las deducciones porque, bueno, tener en la memoria todas las ecuaciones siempre es más complejo, ¿no? Entonces, inténtenlo deducir si no se acuerdan. Si se acuerdan, bueno, mucho más sencillo. Y intenten resolver este problema, ¿no? Para que encuentren cuál es la longitud, considerando una R cualquiera, ¿no? Siempre les va a quedar la respuesta en términos de R, porque no la conocemos, ¿no? Lo único que sí conocemos es el teta de dónde a dónde va, ¿no? Pero bueno, inténtenlo, si tienen alguna duda, igual podemos resolverlo en clase, si a alguien le interesa que chequemos algo de ahí. Digo, no es muy complicado, nada más recordando cómo podemos hacer esta integral con los ángulos dobles, ¿no? Pero bueno, entonces ahora sí, vámonos a regresar a las curvas en el espacio, ¿no? Ya tenemos en el plano cómo podemos nosotros deducir o definir nuestras curvas paramétricas. Se ve que si yo me llevo esta analogía al espacio, pues puedo seguir exactamente lo mismo, ¿no? Yo tenía como definir la ordenada X, la coordenada Y, ahora podría meter una coordenada Z sin ningún problema, de la misma forma. Definimos unas funciones, F, G y H, y eso me va a definir la ecuación vectorial de la curva, ¿no? Si se fijan, también se le llega a decir el radio, porque podemos pensar que son radios que vienen del origen hacia cada punto de la curva, ¿no? Entonces podemos pensar que es un radio vector y nos está definiendo los puntos de la curva, ¿no? Obviamente, sabiendo de dónde a dónde varía el parámetro, ¿no? Vamos a suponer que todo está bonito, todo está bien definido, y entonces tenemos que sus derivadas correspondientes
son continuas y existen, ¿no? Y entonces aquí, bueno, tendríamos que hacer un proceso similar al que estuvimos trabajando hace rato, nada más tendríamos que ver en las diferentes direcciones, ¿no? Hace rato nada más veíamos cómo cambiaba el diferencial de Y, cómo lo podemos ver con respecto al diferencial de X, es decir, cómo estaba cambiando al hacer un incremento en X, cómo era el incremento en Y. Aquí tendríamos que hacerlo en dos direcciones, ¿no? Podríamos ver el incremento en Z, cómo depende de los incrementos en Y y en X, y así con todas, ¿no? Es un poquito más laborioso, más tardado, pero se ve que es más o menos la misma idea, ¿no? Entonces aquí ya se los pongo directamente, ¿no? Ya tenemos entonces la ecuación para encontrar la longitud en 2 dimensiones, no la podemos llevar a 3 dimensiones. Y si se fijan, podríamos hacerlo a una curva que vive en cualquier espacio, ¿no? No hay ningún problema. Simplemente tenemos que establecer que están las funciones bien comportadas y que las derivadas existan, ¿no? En este sentido, para que pueda yo definir todo esto, ¿no? Y entonces lo puedo escribir así o lo puedo escribir así, ¿no? Ya saben, como les sea a ustedes más cómodo de ver. Ahora, una cosa importante de esta notación es que, por ejemplo, vean que yo ya podría definirla o escribirla de forma más compacta de esta manera. Es decir, estoy sacando la integral de, de la norma de un vector derivado, ¿no? Yo defino R de t igual a f de t en i, en g, en j y h en k. Si derivo cada una de esas componentes y le saco la magnitud o la norma, se ve que voy a obtener esta de aquí, ¿no? Cada una de sus componentes al cuadrado y la raíz de la suma de ellas, ¿no? Entonces es más fácil escribirlo así para cuando bueno, es común que lo vean en los libros así, ¿no? La longitud de arco en términos de la norma del radio vector derivado. Y bien, entonces ya tenemos definido esa longitud, vamos a ver entonces cómo podemos ya operar, ¿no? Uno de los problemas de las curvas con las que vamos a trabajar en bueno, en lo que queda del curso, es la hélice, ¿no? Porque es una curva bastante sencilla, es bastante, ya bueno, la hemos visto muchas veces, ¿no? Si no la podemos imaginar sin ningún problema, ¿no? Básicamente es como un resorte, ¿no? Enrollado, ¿no? Entonces, nada más va girando coseno y seno en X y en Z va incrementándose, ¿no? Así que les digo, tal cual es un resorte, ¿no? Pero bueno, es la hélice circular. Y lo que queremos es ver cómo va desde el punto 1,0,0 hasta el punto 1,0,2 pi, ¿no? Es decir, conocemos las coordenadas en X, Y y Z, de dónde a dónde se está moviendo, ¿no? Bien, entonces, para sacar la magnitud de la curva, sacamos el vector R', que ya sabemos a partir del vector R, entonces me quedaría menos seno de t en I, coseno de t en J, y simplemente me queda 1K, ¿no? En la dirección de Z. Sacamos su magnitud de este vector, entonces me va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado más 1. Eso se ve fácil también. Y esto de aquí me vuelve a dar un 1, la ecuación de un círculo. Y entonces la norma completita bueno, de esta hélice es raíz de 2, ¿no? Entonces, lo único que tendría que hacer es calcular la integral, ahorita vemos de dónde a dónde va, de la raíz de 2. Ahora, aquí, por ejemplo, me dieron los puntos. Yo tendría que revisar, en ese caso, a estos puntos de dónde a dónde hace que varíe t, que no se ve que sea muy complicado, ¿no? Aquí, como por ejemplo, tengo el parámetro t solito aquí, se ve que si esto vale 0, tiene que ser esto 0 también, ¿no? Y tiene sentido, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Entonces sí se cumple este primer punto. Lo mismo para el segundo. Aquí sí tendría si va hasta 2pi, entonces este t tiene que ser 2pi. Coseno de 2pi es 1, que también se cumple, y seno de 2pi es 0. Entonces, lo que tenemos es que el parámetro t va de 0 a 2pi, ¿no? Para esos puntos. Hacemos la integral y entonces, pues ya, eso no tiene ya ninguna complicación, ¿no? Sería 2 raíz de 2 por pi, la longitud de esa curva en estos valores, ¿no? Nada más quisimos que diera un círculo completo la hélice, ¿no? Bastante sencillo, ¿no? Bien. Ahora, como recordarán, como ya platicamos, una curva puede tener diferentes parametrizaciones. Yo, por ejemplo, esta curva de aquí la puedo definir con esta parametrización, con esta t, o también la podría definir con esta parametrización, poniendo que ahora en lugar de t es e a la u, en lugar de t cuadrada es e a la 2u, en lugar de t cúbica es e a la 3u, ¿no? Con u
corriendo desde 0 hasta el logaritmo natural de 2, ¿no? Para que sea exactamente el mismo, la misma curva, ¿no? Aquí intenté poner el dibujo, creo que no me ayudó tanto la perspectiva. Supongo que aquí grafiqué t cuadrada y t cúbica, y aquí grafiqué e a la u, e a la 2u y e a la 3u, ¿no? Supongo que es el mismo dibujo, pero bueno, creo que no ayudó tanto. Considerando, en este caso, t es igual a e a la u, ¿no? Y los diferentes parámetros, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, para este problema que tengo escrito aquí, les pido nada más como ejercicio para que lo vayan checando, que planteen la ecuación de la longitud de la curva para estas dos parametrizaciones. Si se fijan, pues resolverlo sí está complejo porque aquí me quedaría, R' me quedaría 1, 2t y 3t cuadrada. Al elevar al cuadrado y sacar la norma me va a quedar la raíz de 1 más 4t cuadrada más 9t cuarta. Entonces tendríamos que sacar esa integral, bueno, y la raíz de eso, ¿no? Entonces, sí está bastante complejo, pero nada más para que lo vayan checando cómo quedarían las dos formas, ¿no? En principio debería dar el mismo resultado las dos parametrizaciones, ¿no? Pero aquí nada más que lo planteen, ¿no? No hagamos mucho más allá, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que ya habíamos platicado es que, bueno, ninguna parametrización es mejor que otra. Simplemente en algunos casos conviene más una o simplifica para algunas ocasiones, ¿no? Pero como también habíamos platicado la sesión pasada, lo que sí quisiéramos es que tuviéramos una parametrización que sea ajena a la persona que está haciendo la parametrización, ¿no? Es decir, que más bien dependa únicamente de la curva con la que estamos trabajando. Entonces, supongamos, por ejemplo, que tenemos una curva C definida por esta ecuación vectorial, ¿no? Definida por f, g y h. Con t en este intervalo. Y nada más aseguremos que las derivadas existen y son continuas, ¿no? Para poder sacar todo bien. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, encontrar la longitud de una arca, de una curva, de un cierto valor A hasta cualquier punto T, la podríamos plantear así, ¿no? Yo puedo definir, bueno, una S de T, y eso va a estar igual a la integral de A a T de la norma de R' como función de U. Aquí, como saben que en la integral son variables mudas, le puedo cambiar el nombre. Entonces, nada más le hago con respecto de una para que no nos confundamos con la T de acá afuera, ¿no? Y eso obviamente me va a dar una función tal cual, ¿no? Porque va a depender siempre el resultado de la T. Entonces, a esto se le llama función de longitud de arco. Y esta función de longitud de arco, si se fijan, depende únicamente de la curva, ¿no? Yo, si quisiera calcular la longitud, pues nada más tendría que darle aquí un valor al de t y ya puedo calcular la longitud desde cierto valor a hasta el valor t que yo le dé, ¿no? Y todo lo demás se plantea igualito, ¿no? Simplemente estamos con este límite como variable, ¿no? Ahora, si se fijan, ahora lo que podemos hacer es derivar de ambos lados. Y entonces, por teorema fundamental, sabemos que de este lado nos queda la derivada y la integral, la derivada, bueno, se eliminan, y entonces nada nos queda que la derivada de s con respecto de t es igual a la magnitud, ¿no? Entonces ya tenemos forma de escribir también esta función o la derivada de esta función con respecto a la magnitud de, y esa la vamos a seguir ocupando bastante, van a ver para las siguientes herramientas que vamos a definir, que tenemos luego que ocupar esta ds en dt, definida como la magnitud de R', ¿no? Porque ahorita lo que estamos haciendo es definir herramientas que nos van a servir para describir las curvas, ¿no? Ahorita nada más estamos viendo la longitud, pero luego tenemos que ver el comportamiento de la curva más general, ¿no? Como hicimos con las curvas en el plano, viendo sus tangentes, bueno, ya cuando estemos en el espacio tenemos más variables que considerar o más direcciones que considerar y necesitamos más herramientas, ¿no? Pero esa va a ser la idea, ¿no? Entonces, bien. Ya que tenemos esto aquí, la idea va a ser que podamos parametrizar con respecto de esta S, que es la longitud, la función longitud de arco, ¿no? Que esa, como les decía, depende exclusivamente de la curva, ya no va a depender de las coordenadas que estemos ocupando, ni de la persona que esté resolviendo el problema, ¿no? Entonces, lo que vamos a querer es poner esta T, bueno, esta T como función de S, de forma que yo pueda escribir la R, es decir, el vector, la ecuación vectorial de la curva, en términos de la S, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos mi hélice, definida por coseno de t, seno de t, t, y vamos a encontrar la longitud de arco
desde el punto 1,0,0. No me importa el otro punto porque, bueno, eso lo vamos a dejar abierto, ¿no? Lo que sí necesitamos es un punto de donde fijarnos para escribirlo, ¿no? Bueno, para empezar el cálculo, ¿no? Entonces partimos de este punto, calculan, bueno, esto de hecho ya lo sabíamos, ¿no? Ya sabemos que la magnitud o la norma de R' de t es igual a raíz de 2, es decir, ds en dt es igual a raíz de 2, ¿no? Y sabemos que este punto corresponde a t igual con 0. Entonces, lo que vamos a hacer es que S igual a S de t de forma general es igual a la integral de 0 a t de la norma tal cual que lo teníamos, que esto es igual a la integral de 0 a t de raíz de 2 por d1, que le habíamos puesto que nada más le cambiamos la variable de integración para que no nos confundíamos, ¿no? Y entonces eso me queda directamente que S es una función de t, que depende de t y es igual a raíz de 2 por t. Con esto entonces yo puedo dar una definición al parámetro t en términos de la función longitud de arco. De forma que yo esta ecuación que tenía aquí la puedo yo reescribir. La puedo yo describir y ya el parámetro sí es el S, ¿no? Lo que aquí me quedaría, por ejemplo, yo estaba haciendo, déjenme ver si lo puse. Ah, no, aquí no. Pero yo, por ejemplo, en el caso pasado había calculado la longitud de 0 menor o igual que t, menor o igual que 2pi, ¿no? Si no mal recuerdo. Aquí, por ejemplo, con este parámetro que tenemos aquí, tendríamos que ver S de dónde a dónde varía si yo quisiera calcular o quisiera dibujar la gráfica de esa curva, igual, nada más que da un giro completo, ¿no? Que es lo que nos va a interesar. No importa cómo escriban la curva, qué parámetros ocupen, ya sea T o ya sea S, porque sea la misma curva, ¿no? Para que no vaya a ser que tenga más giros de los que yo estaba calculando inicialmente. Entonces, aquí se ve que es sencillo, ¿no? Por ejemplo, con esta parametrización, tengo que cuando t es igual a 0, ese tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, ese va a partir de 0, ¿no? Y en este caso, igual, despejando, también podemos despejar, entonces me va a quedar que ahora va a ser desde 2 raíz de 2 por pi, ¿no? Que varía ese, ¿no? Si lo pongo aquí, por ejemplo, el 2 raíz de 2pi, entonces ya la raíz de 2 con esta raíz de 2 se me va, y entonces estoy llevando coseno hasta el 2pi, ¿no? Que es una vuelta completita, ¿no? Como le habíamos dicho. Entonces nada más había que verificar eso, ¿no? Y en este caso estamos reparametrizando, no necesitaríamos esto. Esto nada más es si queremos ya después de tener la reparametrización, si quisiéramos calcular la longitud tal cual, ¿no? Pero bueno. Entonces ya aquí nada más como tarea otra vez, bueno, aquí les dejé 3 tareas. Bueno, están las otras 2, esta tercera tarea. Sería que reparametricen esta curva, esta con T, bueno, en términos de la longitud de arco, y lo que sí les digo es que vayamos del punto 0,1,5, ¿no? Entonces tendrían que ver para ese punto a partir de dónde está variando T. Entonces ya con eso pueden calcular de dónde empieza la integral, ¿no? Eso sería como los 3 problemas que les dejo para el día de hoy. Creo que me fui bastante más rápido de lo que tenía pensado la clase de hoy, pero bueno, no tampoco hay tanto problema, ¿no? Bueno, revisen esas. Bueno, este está un poquito más difícil, pero sí, inténtenlo. Este sí, nada más como que lo planteen, pero el último problema y este sí los pueden calcular, ¿no? Intenten hacer entonces este sí se puede hacer, y este de acá, ¿no? Háganlo y cualquier duda, pues me dicen y lo podemos platicar. En realidad, si tienen dudas, pues podemos intentar los dos la siguiente clase sin problema, ¿no? Bueno, no sé, de lo que planteé hasta ahorita de la función longitud de arco y la reparametrización en términos de la longitud de arco, ¿hay alguna duda? ¿Nada? Bueno, entonces como les decía, ahorita estamos haciendo las herramientas que nos van a servir para después hacer la descripción. Es básicamente lo que queremos hacer, ¿no? Ahorita tenemos funciones que dependen de una variable que sería R a varias variables, ¿no? Ahorita ya tenemos curvas que van a R3, que depende de X, Y, Z,
pero como vieron, podemos sin problema ver una curva en 4 dimensiones que dependa de X, Y, Z y W, ¿no? Pero lo que sí es importante es que estamos utilizando siempre el dominio en el eje de, bueno, en los reales nada más, ¿no? Es decir, de una a varias. Ya tenemos cómo describir las longitudes. Lo que vamos a ver ahora, bueno, la siguiente sesión, cómo podemos ahora ir describiendo la curva en términos de cómo se va moviendo, ¿no? Ahorita nada más tenemos la longitud, pero ahora nos va a interesar ver si crece muy rápidamente, por ejemplo, en Z o en X, o si se está alejando del plano o acercando. Y esas son eh, las herramientas para lo cual vamos a definir los vectores tangente, normal y el binormal, ¿no? Lo que nos permite definir los planos osculadores. Por eso es que necesitamos definir los vectores por un lado, por otro lado la ecuación de los planos, ¿no? Porque vamos a ver que para escribir una curva podemos utilizar unos planos que van siempre pegado a ella. Plano normal, el plano osculador, que bueno, ya definiremos eso, ¿no? Pero bueno, ya les digo, en realidad me fui más rápido de lo que tenía planeado la sesión de hoy, pero bueno, si no tienen dudas, nos veríamos pues sí, el miércoles y ya definimos estos vectores para describir las curvas, ¿no? Bueno, hoy, bueno, también voy a subir ahorita en el Classroom, bueno, la tarea que correspondería a esta sesión. Ya ves que nos vamos a ir viendo tarea semanal, cortitas, muy cortitas como las había estado dejando, para que pues sí les dé tiempo de hacerla, pero que vayan avanzando cada semana, ¿no? Para que no se nos junte al final el material, ¿no? Ahorita nos estaba contando, creo que nos quedan como 6 semanas. Sí, como 6 semanas de clase, entonces, bueno, ya no es tanto, pero bueno, entonces les dejo la tarea. Bueno, luego checamos bien también las fechas de entrega. Ahorita nada más la de hoy es la sólidos de revolución. La que ahorita tienen con fecha ya también es la de vectores. Pueden hacer cualquiera de las dos que quieran, las 5 tareas, o pueden hacer la tarea general. Son equivalentes, nada más que ya saben que si hacen las 5 tareas, tendrán puntos al final extra, que todavía no los he calculado, pero bueno, tendrán esos puntos, ¿no? Pues ya, creo que ahora sí son todos los avisos. Entonces, si no hay nada más, no tienen ninguna duda, nos vemos el miércoles. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Dale, nos vemos, hasta luego. Sí, dime. En las 3 de la tarea 2, espérame, déjame la abro. La tarea 2 sería bueno, la tarea 2 de vectores es la que está separada, o la tarea 2 es la tarea de vectores global. De la global, supongo, ¿no? Entonces, ok. El problema 2, ajá. El que dice da las matrices A y B resuelvan para X. No, la global no. Ok. Entonces abro la otra. La tarea 2, ok. El problema. Entonces, la tarea 2, problema 3, tengo que se encuentre la inversa de la matriz mediante su adjunta. La de demostrar que son, no me acuerdo cuál es la de. Sí, bueno, sí, lo podemos ver. No me acuerdo ahorita cuál es la que hay una de perpendiculares, pero pues sí, si quieres me puedes mandar al Telegram y ya lo vemos con más calma, sin problema. ¿Alguien más alguna otra duda de la tarea o de Yo tengo una, profesor. Bueno, nada más, si son las 5 tareas, se ponen cada una en el espacio en el que va, ¿no? O sea, sí, la tarea 1 ahí así. Ajá, se van poniendo en tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, ¿no? En las que subió. Sí, para que esta Fernanda sea más fácil que las vaya revisando. Y obviamente, pues la tarea bueno, la calificación que sacaras de esas tareas, se te pondría en la tarea que le llamé vectores, porque, bueno, para que sea más fácil. Y luego, y un extra, ¿no? Ya sabes, el extra lo consideraré después. Yo creo que voy a dejar aquí. En esa tarea de vectores global, no deberíamos de poner así como un comentario de que se subieron las otras tareas o algo así como para que no pues si quieres, para que estés
más Ajá. tranquila, lo puedes poner para que Fernanda no se vaya no se le vaya a hacer bolas. Ok, ok. Pero sí, no estaría mal para más seguro. Sí, porque ahorita pues, solo son 5, ¿no? Y son las que quedan, pero ya al final del semestre habrá unas cuantas más, entonces no se le vaya a hacer bolas. Pero sí, yo creo que sí estaría bien, por favor. Ok, está bien, muchas gracias, profesor. Y nada, ¿alguna otra duda? ¿Nada? Bueno, sale, hasta luego. Sale, nos vemos, hasta luego. Igualmente, buena tarde.